A continuación, vamos a ver cómo se personaliza cada celda con respecto al tipo de formato que le corresponde. Este es un punto muy importante que toda persona que utiliza Excel debe de manejar, porque cuando trabajamos con números en Excel, debemos de ser muy cuidadosos. No es lo mismo que escribamos letras en una celda a que escribamos números. La manera en que Excel reconoce los números es bien especial, ya de que, como el nombre lo dice, es una hoja de cálculo electrónica. Entonces realiza cálculos a través de fórmulas y funciones que vamos a ver más adelante. Y por ende, todos los números escritos en cada celda tienen que manejar un formato específico para que puedan ser reconocidos. A través de estos dos ejercicios que tenemos acá disponibles, vamos a ver la manera en que se realiza la configuración de cada una de las celdas. Tengan en cuenta que el formato de celda es muy diferente al formato de texto. Todo lo que hemos visto en los videos anteriores ha sido relacionado con el formato de texto. Agregar color, cambiar tipo de fuente, tamaño de fuente, negrita, cursiva, subrayado, los bordes, todo eso se refiere al formato del texto. Pero ahora el formato de celda se refiere a lo que está escrito dentro de la celda, para que Excel lo reconozca como si es un texto o como si es un número y que le aplique el tipo de formato que éste requiere. No es lo mismo que escribamos un número para identificar alguna cantidad, por ejemplo, vendida de algún producto específico o alguna unidad, a que utilicemos números que se identifican como monedas, como córdobas, dólares o cualquier otra moneda alrededor del mundo. Así como tampoco es lo mismo que utilicemos números que los vamos a representar en porcentajes o en fracciones. Entonces es importante que manejemos eso. Y cada celda tiene que tener la configuración que se requiere. Veamos a continuación cómo se trabaja con los distintos formatos de celda. A cada una de estas columnas les vamos a aplicar el formato que les corresponda según sus encabezados. El formato de celda lo encontramos en nuestra cinta de opciones bajo el grupo números. En esta opción que está por acá, desplegamos un menú y tenemos los distintos formatos en dependencia de lo que la celda tenga escrito. Al igual como en todas las configuraciones que hemos aplicado a la celda, siempre es importante tengamos seleccionadas las celdas a las que le queremos aplicar el formato. Por ejemplo, a estas primeras tendríamos que utilizar aquí la selección de las celdas. Ojo, no estoy seleccionando los encabezados porque los encabezados contienen texto. Entonces esto debe quedar tal como está. Yo selecciono a partir de la celda a la que quiero aplicarle la configuración. Entonces, teniendo seleccionada la celda desde A2 hasta A20, me voy acá a la opción de formato de celda y le aplico el formato que corresponde. Por defecto ya siempre está configurado como general. No tiene ningún formato en específico, simplemente me arroja una cantidad que es la que yo tengo escrita. En el caso de estilo de millares, selecciono desde B2 hasta B20, me voy al formato de celda y en este caso utilizo el formato de número. Ustedes vean lo que pasa cuando selecciono acá número. Automáticamente me agrega decimales y se nota la diferencia entre el formato anterior con el que estoy aplicando. Pero en este caso me pide que sean millares. Algo que me hace falta aquí es el separador de miles. Por ejemplo, aquí tengo 34.448. Entonces debería haber aquí una coma que separe el 34.000. Como en el formato de celda acá, de números, no me aparece la división de millares, yo tendría entonces que irme hasta aquí al final y aplicar más formatos de números. Al dar clic por acá, me va a abrir una nueva ventana, siempre dentro de la categoría que estoy trabajando de números, pero me permite aplicarle mayores configuraciones, como por ejemplo, si quisiera agregarle más decimales. En este caso lo vamos a dejar siempre con 2 decimales y si quiero utilizar el separador de miles. Al darle check a esta casilla de verificación podemos ver una pequeña muestra de cómo queda nuestro número, que es lo que estamos buscando. Entonces, al haber aplicado esa configuración, me voy acá a aceptar y ya se le aplicó a todas las celdas que tenía seleccionada su separador de miles. En este caso es la coma. Ya tiene una configuración diferente. Pero voy a ampliar un poquito más acá la vista para que ustedes vean que aunque yo tengo habilitada el formato de celda dentro de las categorías, en este caso de las celdas,
no significa de que el número yo lo escribí con esa coma y con ese punto para los decimales. No, porque si ustedes observan acá en su barrita de fórmula, la cantidad escrita sigue igual a como estaba. Simplemente el número escrito, 34.448. Si ustedes agregan acá ese separador de miles, ese punto 00, entonces, aunque el formato pareciera ser el mismo, no me lo va a reconocer Excel al momento en que ustedes quieran aplicarle alguna fórmula o función. Porque Excel lo va a reconocer como que estamos trabajando con números y letras combinados. Y eso arrojaría un error. Así que cada vez que ingresemos algún dato numérico en una celda de Excel, tiene que ser solo el número, sin ningún tipo de símbolo, sin ningún tipo de letra, para que pueda ser reconocido al momento de realizar una fórmula. Continuemos. Vamos con el formato contabilidad. Lo voy a ir haciendo un poquito más rápido porque ahora ustedes ya saben, ¿verdad?, cómo es esto. Aquí está, formato contabilidad. En este caso, el formato contabilidad, si yo amplío, por ejemplo, aquí mi columna, va a prevalecer el símbolo de la configuración de Excel que tenga programado, en este caso el Córdoba, porque estamos en Nicaragua, pero como estamos hablando en formato contabilidad, va a respetar el orden de las unidades, decenas, centenas, el separador de miles, unidades de miles, decenas de miles y así sucesivamente, uno debajo del otro, para mantener ese formato contable. Y su símbolo va a quedar siempre aquí a la izquierda, aunque ustedes amplíen o reduzcan el tamaño de su columna. A diferencia del formato de moneda, que únicamente lo que hace es agregarle el formato moneda el símbolo. Cuando le arroja este tipo de error Excel, cuando estamos trabajando con números, no se preocupen. Únicamente lo que tenemos que hacer es ampliar la columna, porque ese error lo que nos está reflejando es que no alcanza la cantidad escrita. Vemos la diferencia entre uno y el otro. En el formato de moneda aparenta ser igual, agregarme el símbolo, sus separadores de miles y sus decimales. Pero la diferencia es que si yo amplío esta columna, el símbolo siempre va a estar junto con la cantidad. No me va a respetar las unidades, decenas o centenas. Veamos acá, por ejemplo. Voy a entrar a la celda y le voy a agregar más números para hacer más grande. ¿Vemos? Las unidades y decenas aquí ya no se respetan. Queda más grande el número y el símbolo sigue junto a la cantidad. Entonces, si hablamos de asuntos de respeto de la contabilidad, tendríamos que utilizar el formato que le corresponde. Antes de continuar, solamente me gustaría mostrarles cómo cambiar el símbolo en caso que esto no tengan que ser Córdoba sino dólares. Voy a seleccionar solo las primeras 4 celdas y aquí el formato de moneda ya me da por defecto el símbolo Córdoba. Pero si ustedes se van a más formatos de números, como lo hacíamos con el ejercicio anterior, acá me aparece una opción adicional que es para cambiar el símbolo. Entonces aquí ustedes van a encontrar una gran cantidad de símbolos que están alrededor del mundo, como por ejemplo aquí tenemos el símbolo de dólar de Estados Unidos. Si yo lo selecciono y le doy a aceptar, entonces acá me cambió. O bien, un acceso más rápido para algunos símbolos comunes, los tenemos también por acá. Debajo del formato de celda, aquí tengo algunos estilos de contabilidad ya con su formato de moneda correspondiente. Los más comunes, ¿verdad? Aquí podemos utilizarlos. Si no, pues igual nos vamos a más formatos para que lo tengan en cuenta. Formato de porcentaje. Selecciono mis celdas, me voy al formato de celda y aquí tengo en porcentaje. Fracciones. El mismo ejercicio, aquí me dice, y me lo pasa para fracciones. En el caso de personalizado, es cuando yo quiero hacer algo en especial que no está dentro de los formatos de celdas. No son fechas, no son horas. Entonces yo me tengo que ir al final en más formatos de número y utilizar la última opción que se llama personalizar. Entonces, en este caso, yo tengo algunos ya acá disponibles, que son configuraciones que ya trae por defecto Excel, como por ejemplo el número 5. Yo podría ponerlo que sea 0.00 para que siempre muestre decimales. O bien, ya dejarle configurado cuando tenga más números antes de las unidades, para que él solo me le ponga el separador de miles de acuerdo a mi necesidad. Entonces, aquí tenemos distintos formatos que podemos utilizar que son como un complemento. Por ejemplo, acá puedo poner este que es el de numeral, me representa algún número cualquiera cuando yo llegue a escribir, coma para separar, numeral, numeral, otros 2 números cualquiera, y termino con 0 que en este caso me representa el 5.
Si yo le doy a aceptar, aparentemente no pasa nada, pero cuando yo escribo ya cantidades más grandes, sí se le aplica la configuración. Miren, ahí está su separador de miles. Porque lo tengo configurado a partir de las centenas para adelante. El último, que es personalizado con texto, es bastante interesante y nos va a servir bastante cuando estemos trabajando con códigos. Por ejemplo, los que llevan control de inventario, control de mercancía. Por lo general, los códigos que se le asignan a los productos pueden combinarse con letras para tal vez identificar alguna categoría. Entonces, en este caso, nos vamos a la misma opción, formatos de números, pero nos vamos aquí a personalizada. Y lo que tendríamos que hacer es que aquí en el tipo, que aparece siempre el general, borrar. Borramos y nosotros escribimos lo que necesitamos que aparezca. Por ejemplo, yo tengo un inventario que va a ser A001 guión numeral, 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 que va a ser la cantidad de números que yo le voy a asignar a mi formato. Entonces, el numeral, numeral, numeral me está representando los números que yo tengo escrito en mi tabla. Y el A001 va a ser el código por defecto que se le va a agregar a toda esta lista de números y así podamos identificar mejor la serie de nuestro inventario. Veamos cómo se vería ya directamente escrito en la celda. Este A001, recuerden, no es que va a estar escrito en la celda, no, sino que va a ser un complemento a los números, numeral, 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 que nosotros escribamos acá. En este caso podríamos escribir hasta 3 números, unidades, decenas y centenas. Y siempre se le va a anteponer el A001 guión que le puse por acá. Le doy a aceptar y vean. Acá en esta celda realmente yo solo tengo escrito el número 50, pero me le agregó el A001 guión y así sucesivamente. Si yo quiero aquí agregar, por ejemplo, el número 134, eso es lo que yo estoy escribiendo, le doy a aceptar A001 guión 134. Entonces, esta es la manera de utilizar el formato de celda en cada una de las celdas que correspondan. Vamos ahora al siguiente. Formatos de fechas. El caso de las fechas también es diferente a los números, porque las fechas se trabajan dependiendo de lo que yo necesito visualizar. Yo puedo tener una fecha completa, pero yo la quiero ver con el nombre detallado del día que estoy trabajando. O puedo tener una fecha completa, pero tal vez solo quiero ver el mes o solo quiero ver el año. Eso va en dependencia del archivo que estemos trabajando. Entonces, a lo largo de este ejercicio vamos a ver cómo hacer esas configuraciones. La fecha corta es la que tenemos acá ya por defecto. Recuerden que siempre tengo que seleccionar las celdas a las que le quiero aplicar esa configuración. Excel, cuando ustedes escriben una fecha separada por pleca, la reconoce inmediatamente con el formato de fecha corta. Ese ya está configurado. Veamos el siguiente. Fecha larga. Ustedes escriben la fecha normal, pero acá en la configuración del formato de celda, la fecha larga lo que hace es escribirle el día al que corresponde su fecha normal, el mes en nombre escrito y el año. De esta manera tendríamos un formato un poco más profesional, ¿verdad? Para cuando querramos representarlo a través de texto. Pero como les decía, la fórmula, perdón, en la barra de fórmula, lo que realmente está escrito es solamente la fecha como la teníamos inicialmente. Si ustedes ingresan a esta celda, van a tener la fecha común, pero él se las convierte al formato de fecha larga. Solo el día. En este caso, solo queremos que aparezca el 12, solo el 23, solo el 21. Veamos. Seleccionamos nuestras celdas. Y en este caso nos vamos a ir al formato de celdas. Más formatos. Y por acá, en personalizada, vamos a agregar lo que queremos visualizar. Excel trae acá configurado algunos formatos ya de fechas personalizados. Ninguno de estos nos funciona así, porque solo queremos ver el día. Entonces lo que vamos a hacer es borrar acá, en el tipo, y aquí vamos a aprendernos de memoria algo con respecto a lo que son fechas. Es un formato que no podemos olvidar y vamos a ir viendo cómo se muestra en la vista previa. Si dentro de este formato personalizado yo agrego una letra D, lo que voy a ver es solamente el día. Aquí me aparece el 12 porque el número 12 es el primero que tengo acá dentro de mi celda escrito.
Pero cuando sean, por ejemplo, números de días del 1 al 9, por ejemplo, como por ejemplo aquí tengo el 6, aquí me aparecería solo el 6, con agregar una letra D. Si yo agrego otra letra D, tengo 2D, entonces lo que voy a tener es el número completo. En este caso me aparece siempre el 12, pero tomando como ejemplo este 6, me aparecería el 06, porque le estoy agregando una D más. Si yo agrego otra tercera D, entonces ya no me muestra el número del día, sino que me muestra el nombre del día al que pertenece, pero de manera abreviada. Si agrego otra D, ustedes pueden ver acá, me pone el nombre del día completo, al que pertenece esa fecha que yo estoy trabajando. Muy útil, ¿verdad? Y más cuando estamos utilizando fechas en algún formulario en especial. Así no tenemos que estar haciendo los cambios. Entonces, aprendámonos de memoria. Doble D, triple D o 4 veces D. Para en este ejercicio solo queremos el día. Entonces lo vamos a poner solamente doble D. Le damos a aceptar y vean, aquí ya la fecha me cambió. Aunque realmente esté escrita la fecha completa cuando yo ingreso a la celda, solo me arroja el día que está en la fecha. Vamos con el día de la semana abreviada en este caso, lo vamos a hacer un poquito más rápido. Nos vamos siempre a más formatos de número, personalizada, borramos por acá y como queremos el día abreviado serían 3 veces D. Ahí está, miren, dice LUN. Le damos a aceptar y ahí los tengo. Día de la semana completo. Vamos a formato, más formatos de número, personalizada, borro por acá y en este caso 4 veces D para tener el día completo. Ahí está. Ahora vamos con otro campo. En este caso estamos hablando del mes, solo el mes. Es el mismo procedimiento, pero en vez de utilizar la letra D, vamos a utilizar la letra M. Una M me muestra solo el mes, en este caso el mes 5. Doble M me agrega un 0 antes del número. Cuando son números del 0, del 1, en este caso el mes de enero, hasta el mes 9. 3 veces M, el mes abreviado, 4 veces M, el mes completo. Y 5 veces M, solamente la inicial del mes. Aprendámonos también de memoria, en este caso, a utilizar la M. Pero lo tenemos desde una M hasta 5 M. En este caso solo queremos el mes, entonces vamos a poner doble M para que me aparezca con un 0. En el caso de los meses que llevan solo un número. Vamos con el mes abreviado. Personalizada. Sería en este caso MMM, 3 veces M para que quede abreviado. Ahí está. El mes completo serían 4 veces M. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos con el año. En el caso del año, va a ser el mismo procedimiento, pero puede variar el tipo de letra que utilicemos en personalizada en dependencia de la versión de Excel que tengan ustedes instalada y la configuración de su computadora. Por lo general, para representar los años, siempre vamos a utilizar las Y. En inglés, año, ahora year. 2 veces Y me muestra solo las últimas 2 cifras del año. 4 veces Y me muestra el año completo. Son los 2 tipos de configuraciones que tenemos para año. Si tu computadora, si tu versión de Excel no te acepta la Y, entonces vamos a utilizar la letra A. Doble A para las últimas 2 cifras y 4 veces A para el año completo. Como ustedes pueden observar, en mi caso no me funciona la letra A. Entonces ocupo la Y. Queremos solo las últimas 2 cifras, 2 veces Y. Ahí está el año 2019 o el año 19. Le damos a aceptar y ahí tenemos ya la configuración. El año completo. Entonces el año completo, seleccionamos igual, formato de celda, personalizada, borro y dejo solo 4 veces Y. Aceptar y ahí tengo el año completo. Ahora, en este último caso, nos está pidiendo que utilicemos la fecha mezclada con texto. En este caso es importante de que estemos ya claros de qué tipo de texto es el que queremos agregar para que la configuración me quede bien establecida.
Vamos a seleccionar todas nuestras celdas, nos vamos a más formatos de número personalizada, borramos por acá, y en este caso, cuando estamos combinando fechas con números, con letras, perdón, necesitamos utilizar las comillas que aparecen en la tecla del número 2 de su teclado. Presionamos Shift y el número 2 y me aparecen comillas. Voy a ampliar un poquito más acá la pantalla para que veamos cómo es que funciona esto. Veamos. Las comillas se ponen con el número 2, les decía, ¿verdad? Ahí está. Por ejemplo, yo quiero realizar un cobro. Quiero hacer algún recordatorio a una persona a un evento. Quiero escribir cuándo fue que se inscribió una persona en algún curso. Pero lo quiero hacer como una especie de mensaje de texto escrito. Entonces acá donde se utiliza esta configuración. Siempre que escribimos texto, tiene que ir entre comillas. Y luego vamos a utilizar los mismos formatos que ya conocemos, que es la letra D para los días, M para los meses, Y para los años. Entonces, por ejemplo, les recuerdo que cierro comillas. Si ustedes se fijan aquí en la muestra, ya va cambiando. Ya me puso la frase que acabo de escribir. Aquí vamos a agregarle. Recuerdo que el día fuera de las comillas voy a poner la letra que corresponda. El día D dice que es 18. Doble D, triple D, 4 veces D. Entonces, les recuerdo que el día sábado. En este caso, estas D se refieren a la fecha que yo tengo seleccionada. Si vemos, me quedó todo ahí pegadito porque yo escribí pegado a las comillas. Entonces, simplemente le voy a dar un espacio para que quede separado. Entonces, les recuerdo que el día sábado, espacio. Ahora voy a poner doble D para decirle que fue el sábado 18. Si gustan, le ponemos incluso acá una coma para que se vea la separación y quede mejor escrito. Les recuerdo que el día sábado 18, ahora entre comillas, del mes, cierro comillas, espacio, del mes lo queremos completo, 4 veces M. Del mes, vamos a agregarle aquí del mes de mayo. Espacio, comilla, del año, comilla, espacio, 4 veces Y. Ahí está. Les recuerdo que el día sábado 18 del mes de mayo del año 2019, y podemos concluir ahí, se le vence el plazo para cancelar la deuda pendiente, por ejemplo. Y cierro las comillas. Ahí tengo todo mi texto escrito ya por completo. Y esto que yo escribí se le va a aplicar a la fecha que tengo en mis celdas, por acá en mi tabla. Bien, veamos cómo se visualiza ya con la configuración aplicada. Le doy a aceptar y ahí tenemos, vean. No hubo necesidad de que yo escribiera uno por uno y que estuviera cambiando la fecha y agregando de la información. Todo fue en un campo personalizado. Voy aquí a darle a ajustar texto para que logremos leerlo bien y ya voy a ampliar mi columna. Bueno, ahí está completa la letra, ¿verdad? Vamos a reducir un poquito aquí. Ver la columna, vamos a ajustar el texto. Ahí está. Entonces veamos, ahí está. En cada uno de los campos va cambiando la fecha, va cambiando el día, porque esa es la configuración. Pero realmente dentro de la celda lo que está escrito, si yo le doy doble clic, es simplemente la fecha. El resto es una configuración de celda que le aplicamos. Entonces aquí podemos optimizar nuestro tiempo y ahorrar muchos momentos que podemos utilizar para otras cosas, ¿verdad? Durante nuestro día. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Esperamos que haya sido de utilidad esto que analizamos por acá. Éxito.